tenemos la presencia de Aladino Benassi, que es el presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires. Buenas tardes, Aladino. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Hoy vamos a estar hablando de actividades económicas, de lo que son las pequeñas y medianas empresas. Y hace un ratito, así hablando entre nosotros, yo le decía que a veces a los comunes o a la mayoría de la gente nos cuesta determinar qué son las pymes. Hay algunas que se llaman micropymes también, hay otras que son empresas grandes. La denominación de pequeña y mediana empresa se debe ¿a qué factores? A el tamaño del lugar donde desarrollan sus actividades, a la producción que realizan, a los beneficios que obtienen, a lo que facturan. ¿Cómo es? ¿Cómo nosotros podríamos referirnos cuando hablamos de una pyme? Esto fue una discusión, digamos que no solamente en la Argentina, sino en diferentes países, por lo menos que yo conozco de América Latina, y que fue muy debatido en los encuentros que anualmente hace el Banco Interamericano de Desarrollo, hasta que yo diría que allá por el año 93, 94 en la Argentina, o 95, más o menos se acordó de que la pequeña, la mediana y la gran empresa tenía que estar definida por el nivel de su facturación. El nivel de su facturación. Exactamente. Entonces, tanto nosotros como los brasileros, en primer lugar, en América Latina, y después el resto de los países, fueron definiendo a qué consideraban cada tamaño de empresa en relación con su facturación. Y fueron definiendo también cuál es el organismo que en su país determina esa función, ya que en Estados Unidos, por ejemplo, es la Small Business Administration, es decir, claro. En la Argentina fue la Secretaría PYME, que en aquel momento su secretaria era Ana Kessler, y en Brasil el SEBRAE. Es decir, estos organismos fueron los que definieron en primer lugar en América Latina qué concepto debían tomar para otorgar determinados beneficios. Es decir, los beneficios que tiene la pequeña y mediana empresa tienen que ver con diferentes resoluciones de los ejecutivos o de los legislativos. Es decir, tanto sea poder realizar capacitación de manera gratuita con su crédito fiscal o con crédito fiscal cedido, beneficios de tipo impositivo, beneficios de tipo crediticio, es decir, subsidio de tasas para determinado tamaño de empresa. Y para esto había que definir qué era una pequeña empresa, qué era una mediana empresa, y se optó por resolverlo a partir de los niveles de facturación. Hoy en la Argentina han cambiado, se cambiaron hace 15 días los niveles de facturación, así que no los tengo en mente, sí, de cómo serán hoy, es decir, tendría que fijarme en la página. Pero es como que hay un compromiso de determinada facturación. Por ejemplo, yo quiero poner una pyme. Sí. Entonces, bajo la legislación vigente, sé que me tengo que atener a eso. Obviamente, según sea el tipo de pyme, será la instalación en algún lugar determinado, porque hay algunas, ¿son todas productoras de los productos que venden o también son como intermediarias? No, la pyme puede ser comercial, o sea que comercializa solamente, puede ser un prestador de servicios, puede ser un fabricante, claro, puede ser un tallerista de reparación que no fabrica nada sino que repara, puede ser cualquier tipo de actividad comercial o productiva o productivo comercial que se desarrolle en cualquier ámbito del país. ¿Y cuando ahora, se inscriben como una pyme? No, a ver, cuando una empresa se inscribe como productora de algo, o como claro, comercializadora, o como prestadora de servicios de algo. Bien. Su experiencia práctica determina que va a tener un determinado nivel de facturación, que es el que va a declarar en sus declaraciones públicas para pagar los impuestos. Por lo tanto, de ahí surge su condición. Claro, nadie define cuando instala una empresa si va a ser una pequeña, una mediana o una gran empresa. Define qué es lo que va a ser, su nivel de facturación,
condiciona su tamaño. Exacto. Es decir, claro. que todos quieren ser grandes empresas, es decir, todos quisieran facturar millones y millones de pesos. Entonces, a nadie se le puede poner límite y decir, no, vos tenés que ser, no, de ninguna manera. Es decir, crecer, desarrollarte y, bueno, que el tiempo determine cuál es tu tamaño, es decir, o que tu facturación determine en última instancia cuál es tu tamaño. Y en cuanto al personal, ¿puede ser una pyme que tenga 2 personas solamente? Puede no tener ninguna o puede tener hasta 100, 200, 300 personas. Es decir, una mediana empresa puede ser 200, 300 personas. Incluso más a veces también, algunas de mano de obra intensiva. No hay límites en eso. No hay una limitante desde el punto de vista de la cantidad de operarios, de empleados que trabajan en una pequeña empresa. Mira, yo pensaba que sí, que había cierta limitación que decía, bueno, la única condición es la facturación. El nivel Solo de la facturación. Solamente el nivel de facturación. Anteriormente o antiguamente había una suerte de componente de trabajo, de cantidad de trabajo contratado, cantidad de facturación, en algunos casos se hablaba de inserción en el mercado también, es decir, una fórmula polinómica que después se optó por una mucho más simple que es la facturación, ¿no? Claro. Sí. Hoy día es la facturación y puede ser una persona, el dueño, solamente que trabaje para tener su condición de empresa, como tener 100, 200, 300, no hay una limitante en ese sentido. Bien, por lo que yo creería, la actividad económica de cualquier ciudad y demás, entonces está movida más por las pymes, porque no en todas las ciudades hay grandes empresas. Generalmente nos vamos a encontrar con pymes. Los mayores dadores de trabajo son las pymes. Es decir, el 75% de la mano de obra ocupada está ocupada en pymes. Pero desde el punto de vista de la facturación, casi el 70 o 70 y pico % de la facturación es de las grandes empresas. Claro, sí. Pero también las empresas a su vez se toman todos los servicios o la operatividad de las pymes. En muchos casos, la pequeña y mediana empresa son proveedoras de las grandes empresas. A eso iba. Es decir, esto se da mucho en la industria automotriz, por ejemplo. La mayoría de las medianas empresas proveedoras de la industria automotriz no tienen, en general no tienen una comercialización directa en el mercado interno, sino que son proveedoras de las terminales automotrices. Es decir, solamente en algunos casos abastecen el mercado de reposición, en algunos casos, porque en otros casos son las mismas terminales las que tienen el sector de repuestos y compran para abastecer el mercado de repuestos internos, ¿no? Claro, sí, porque además es una inversión impresionante. Acá nosotros la otra vez estábamos hablando con el presidente de la Cámara de Microempresas, lo que se está viendo es un crecimiento de microemprendedores. A lo que son las pymes, los microemprendedores, ¿cómo los afectan? ¿Todos podemos convivir en el mercado económico? Sí, todos pueden convivir, además son todos, digamos, necesarios. Nosotros hace muchos años definimos, dentro de los roles institucionales que tiene la entidad, hace casi 20 años, ya 18 años, que definimos cuál es nuestro motivo de existencia. Y dentro de las cosas que definimos, fue en un congreso de economía que se hizo, me parece que fueron dos, uno en Chascomús y otro en Mar del Plata, pero algunos de los dos, entre los dos se complementan, y la decisión definitiva fue de que la única manera que nosotros observábamos de mejorar la distribución de la riqueza y consecuentemente la ampliación del mercado interno en la Argentina era a través de la mayor generación de empresas y un mayor crecimiento del número de empresas existentes en la Argentina. Y partíamos de una base, de una base dada por determinados países, como por ejemplo Italia, el norte de Italia puntualmente, el País Vasco y la Argentina. La comparación
entre la cantidad de empresas, la cantidad de habitantes por empresa en estos países, a nosotros nos colocaba en desventaja bastante notoria. Nosotros tenemos alrededor de 30 a 35 habitantes por empresa, mientras que tanto el País Vasco como el norte de Italia tienen entre 5 y 8 habitantes por empresa, o sea, lo que determina un mayor nivel de empresarialidad. Y lo que observamos en ese tipo de sociedades es que la distribución de la riqueza tiene una mayor capilaridad y una mayor equitatividad. Por lo tanto, sacamos como conclusión del análisis de estas cosas de que había que poner el centro en la generación de nuevas empresas. Por lo tanto, empezamos a trabajar en esa dirección, en el desarrollo de proveedores de las grandes empresas, en la búsqueda de nuevas alternativas para nuevas empresas, en la radicación de esas empresas cerca del lugar donde van a elaborar el producto, es decir, en el interior de la provincia, en cada uno de los pueblos del interior de la provincia. Generamos de esa manera una incubadora de empresas para promover la empresarialidad. Fue la primera y la única incubadora de empresas innovadoras que existe en la provincia de Buenos Aires y que todavía sigue existiendo. Eso le iba a preguntar, ¿todavía está? Sí, todavía sigue estando y sigue funcionando. Bien. Y sigue cumpliendo el rol para el cual fue creada, ¿no? Que no es otro que el de la creación de nuevos emprendimientos y el desarrollo de esos emprendimientos. Nosotros tenemos una política que es la de asistencia a las empresas con programas nacionales o provinciales. Hoy provinciales no hay muchos, la mayoría son programas nacionales, tanto los programas de acceso al crédito y la competitividad como los programas del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que subsidian fundamentalmente generación de nuevas empresas de base tecnológica o de creación de nuevas empresas de base tecnológica o de mejora en la incorporación de nuevas tecnologías en las empresas existentes, y estos programas requieren de mecanismos de traslado, es decir, de articulación con las empresas. Esa es, digamos, lo que nosotros definimos como el leitmotiv de nuestra existencia en la sociedad, conjuntamente con digamos, el rol histórico, que es el rol del lobby institucional para peticionar ante las autoridades por la existencia de determinadas leyes, de determinadas cuestiones, ¿no? En la parte legislativa, ¿está todo adecuado o falta, ¿no? ¿Usted considera que falta mucho por hacer todavía? Yo diría de que desde el año 2005, 2004, 2005 en adelante, prácticamente no ha habido legislación provincial, estoy hablando. Provincial, sí. No ha habido legislación provincial que supere la existente, que mejore o que ayorne la existente. Es decir, hasta ese año podemos decir de que de una manera u otra había un conjunto de leyes, y puedo mencionarlas. Ley de promoción industrial, hoy no se aplica. Qué lástima, porque prácticamente no se aplica. Ley de promoción de exportaciones está archivada en un cajón. Ley de promoción de exportaciones de manera asociativa. Recientemente participé de una actividad que hizo la Comisión del Mercosur de la Cámara de Senadores, donde me están proponiendo una serie de medidas para modificar esa ley. Y yo voy a decir acá lo que dije allí, es decir, las leyes hay que ponerlas en vigencia, de lo contrario nunca vamos a lograr el cumplimiento, y la modificación de esa ley lamentablemente no incluye digamos, la proveniencia de los fondos para su aplicación. Toda ley que no tiene aplicación de fondos es incumplible. Es incumplible, exacto. Obviamente. ¿Cómo hacen? Y todas las leyes que yo le estoy mencionando evidentemente son incumplibles. ¿Cuáles son las que se cumplen? Aquellas que han tenido asignación de fondos. Por ejemplo, nosotros participamos y fuimos no solamente partícipes desde el punto de vista de la discusión, sino partícipes desde el punto de vista económico de la creación del Fondo de Garantía de Buenos Aires, del FOGABA. Somos socios, somos miembros del directorio. Y esa ley tuvo asignación presupuestaria desde inicio, entonces el fondo de garantía funciona y funciona bien. Es una garantía suplementaria para aquellos que tienen, como se dice habitualmente, están flojos de papeles cuando van a pedir un crédito. Entonces, el Fondo de Garantía de Buenos Aires da esa garantía, que es garantía suplementaria que necesitan muchas pequeñas y medianas empresas.
sin embargo, bueno, eso funciona porque tuvo asignación presupuestaria en la propia ley. Usted hace un ratito mencionaba los créditos para mejora de competitividad. Claro, pero si no te están dando créditos es muy difícil obtenerlos. Sí. ¿Cómo vos vas a mejorar? Porque vos podés tener un buen nivel de actividad económica, pero si vos te querés desarrollar un poco más para poder competir en iguales condiciones con otros, vos siempre estás necesitando, o sea, toman las empresas o las pymes, generalmente necesitan, no sé cada cuánto tiempo, pero bueno, cada paso que quieren dar en adelante, obviamente que van a necesitar de algún crédito. Para una empresa es vital la innovación, es decir, permanentemente tiene que estar innovando para no perder sus niveles, vigente. Claro, para estar vigente y para no perder sus niveles de inserción en el mercado, porque si no es desplazada por alguien. Claro. Si no innova permanentemente es desplazada por alguien, eso es inevitable. Claro. Y la innovación se tiene que financiar con crédito, no hay otra alternativa. Es decir, ningún país del mundo financia la innovación de las empresas con el ahorro propio de la empresa. Claro. En realidad se financia con crédito. No hay otra manera de financiarlo. Y el crédito hoy es pobre, es escaso, y no apunta en realidad a resolver este tipo de problemas, salvo lo que orienta al Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Y ahora se me está ocurriendo, viste que muchas veces en lo que decían, bueno, la actividad económica de la Argentina a veces se ve perjudicada por el nivel de las importaciones y demás. Bueno, pero ahora mucha importación no hay, pero también se dificulta mucho la producción. A ver, el nivel de importaciones está detenido por una resolución política del gobierno, es decir, esta es el rol y la función de Guillermo Moreno. Por ese lado podrían estar, digamos que tranquilos, porque no van a ingresar productos que puedan competir. Pero por el otro lado tampoco insumos y demás. Yo participé hace 15 días de una reunión de empresarios con Guillermo Moreno, y él fue muy claro en lo que dijo, ¿no? Es decir, muchachos, de acá en adelante, competitividad, competitividad, competitividad. Si no mejoran la competitividad, el manto de protección con las importaciones se termina. Porque tiene que ser así, de lo contrario no hay alternativa. Yo había sido muy crítico, y se lo había dicho a él personalmente, por una relación institucional que tenemos, que yo estaba de acuerdo con la protección y con los niveles de protección en el ingreso de productos importados, pero que esa protección no nos tapara la necesidad que tienen los industriales argentinos de incorporar permanentemente nuevas tecnologías para ser competitivos. Bueno, la competitividad no se puede basar en una decisión política de un funcionario. Claro, a eso me refería, porque por un lado está bien que no ingresen productos, pero por el otro lado vos necesitas materias primas que no se fabrican acá. No, pero además es necesario un determinado nivel de protección para permitir el desarrollo. Exacto. Pero ese nivel de protección tiene que tener plazos fijos. No puede ser total, permanente y para siempre. Exacto. Porque si no, volvemos a la historia de me siento en la silla que se rompe, como estaba la propaganda en la época de Cavallo, de que lo argentino era malo. Entonces yo no quiero volver al concepto de que lo argentino es malo. Lo argentino es lo mejor en el mundo y puede seguir siendo lo mejor a condición de que se implementen las políticas necesarias, que no siempre son de nivel de protectivo. Muchas veces son de nivel crediticio y de subsidio a los créditos. Muchas veces. Está bien. Y bueno, usted también hace un rato nos hablaba, ustedes pertenecen a lo que es la Confederación de la Provincia de Buenos Aires, pero este tipo de confederación, ¿hay en otras provincias de la Argentina? ¿Cómo es la actividad? Porque en realidad parece que se concentra todo siempre en la provincia de Buenos Aires, está la mayoría de la gente viviendo acá, y en otros lugares, ¿cuáles son otros lugares que podríamos decir que tienen un buen funcionamiento dentro de lo que usted conozca? La provincia de Buenos Aires siempre es destacada porque tenemos más del 40% del Producto Bruto, más del 40% de todo. De todo, sí. Entonces, naturalmente, siempre es lo más destacado a nivel nacional. Pero hay provincias que tienen entidades como la nuestra, como el caso de Santa Fe, tiene entidades como la nuestra. Hay otras provincias que también las tiene o las han tenido. Yo en este momento
no estoy, digamos, militando gremialmente en lo nacional. Es decir, me he ubicado más en la provincia de Buenos Aires y en un momento sí tuve responsabilidades en entidades nacionales, hoy no las tengo, por lo tanto lo que yo puedo decir quizá no tenga un gran valor. Sí conozco algunos lugares, como por ejemplo por razones, digamos, institucionales, ¿no? Chubut y Río Negro, que son dos provincias con las cuales tenemos bastante relación desde el punto de vista de relación desde el punto de vista tecnológico, o sea, de que nosotros le hemos prestado atención, le hemos prestado ayuda. Tenemos un convenio firmado con la Secretaría de Ciencia y Técnica de Chubut y tenemos acuerdos con algunos organismos de la provincia de Río Negro de traslado de experiencias que nosotros hacemos en la provincia de Buenos Aires y asistencia técnica a esos lugares. Desde el punto de vista gremial empresario, esas dos provincias tienen cámaras. Lo que tienen son federaciones muy débiles o que representan una porción muy pequeña de las cámaras. El caso de Santa Fe no, tiene una federación que nuclea todas las cámaras, el caso de Entre Ríos también, el caso de Corrientes con menos desarrollo, pero también. Córdoba nunca fue una provincia que se caracterice por tener nucleamientos empresariales importantes. Tiene Mendoza, que tiene tanto desarrollo, Mendoza sí. Mendoza hay dos federaciones provinciales. Yo mantengo relación con las dos porque hemos compartido mesas nacionales. Salta tiene también una federación, Tucumán también tiene una federación importante. Mi pregunta era porque digo, bueno, cada confederación obviamente tiene su basamento, pero quería saber si entre sí, con las distintas confederaciones de las distintas provincias, siendo que la Argentina tiene actividades tan diferentes, tenemos tantas provincias, tantas producciones y tantas cosas, tantas producciones diferentes, ¿no es cierto? Es un momento de bajo nivel de relación interprovincial, diría. Bueno, por eso mi pregunta apuntaba a eso. ¿Cómo hemos tenido momentos de mayor relación interprovincial, de hacer cosas de manera conjunta, de trabajar de manera conjunta muchas cosas. En este momento no es esa, digamos, no se está dando fundamentalmente. Hay sí actividades, ahora se hace un encuentro importante en Cataratas, en Iguazú, el mes que viene, en el marco de un encuentro de la Federación Argentina de Municipios, de la FAM, que no es de la Federación Argentina, sino que es de un ente, digamos, latinoamericano de municipios, que en la Argentina lo auspicia la Federación Argentina de Municipios. Se hace un congreso en Foz de Iguazú, en Puerto Iguazú, no en Foz de Iguazú, y conjuntamente con ese encuentro se hace un encuentro de empresarios de los diferentes países y de la Argentina, por supuesto, también. Pero yo digo, hay un bajo nivel de relación interprovincial y de relación internacional también. Cuando ejerció la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo Enrique Iglesias, él tenía una visión sobre el trabajo con las entidades empresarias representativas del sector pequeño y mediano muy interesante, coincidente con la nuestra, y él promovía este tipo de actividades. Incluso promovió un programa que se llamó Programa Belgrano, que digamos participaba en la difusión de las legislaciones más avanzadas de los diferentes países latinoamericanos en relación con la pequeña y mediana empresa. Fue un defensor muy sólido, Enrique Iglesias, de la necesidad de que los estados provinciales y nacionales compren prioritariamente a las pequeñas y medianas empresas. De ahí surgieron leyes, como en la provincia de Buenos Aires hay una ley que establece prioridades porcentuales, inclusive para las compras en pyme de la provincia y de los municipios, ley que no en todos los casos se aplica ni se cumple totalmente, pero con el advenimiento del nuevo presidente del Banco
Banco Interamericano de Desarrollo, es decir, el ex gobernador, el ex presidente de Colombia, esto como que decayó y ese foro o ese ámbito latinoamericano fue, digamos, decreciendo, y hoy hay un bajo nivel de relación interempresaria, tanto en el interior del país como a nivel latinoamericano, ¿no? Es la realidad, no es, no estoy reflejando otra cosa que no sea la realidad. No, está bien. Y usted mencionó lo que es la incubadora de proyectos. Sí. Eso era, ¿no? Sí. A ver, cuéntenos un poquitito, que es algo sumamente interesante. A pesar de que ahora nos esté media dormida, digamos, pero era una muy buena idea. No, la idea sigue estando y no está dormida, está despierta. ¿Está? Sí, está funcionando. Ah, bien. Todos los años nosotros hacemos una convocatoria en el primer semestre o terminando el primer semestre para esta época, de proyectos que nosotros llamamos innovadores, pero en realidad después terminamos absorbiendo todo tipo de proyectos. De ahí se hace una selección sí. De proyectos, de si está dentro de lo que requerimos como condición, y el emprendedor que lo sustenta tiene la posibilidad, a través de nuestro asesoramiento y de nuestra asistencia, de ir funcionando con equipos de trabajo. Es decir, no solamente, es decir, lo primero que nosotros le explicamos a un emprendedor, que un emprendedor puede tener conocimiento de un aspecto de una actividad que piensa desarrollar, pero que el resto de las actividades tienen que tratar de complementarse con pares de él, con amigos de él, con conocidos, o con gente que intercambie opiniones a fines de ir buscando equipos de trabajo que sustenten un proyecto. Que se sustente en un equipo. Bueno, una vez conformado o en el mismo proceso de la conformación de los equipos, nosotros hacemos todo un año de formación que le llamamos formación de la vocación o fortalecimiento de la vocación emprendedora, que se hace a través de cursos, de clases, es decir, durante todo un periodo de tiempo bastante importante, un año dura. Y el año siguiente, cuando ya comienzan a esbozarse, digamos, los proyectos o a definirse los proyectos y los grupos, los equipos de trabajo que van a trabajar en cada proyecto, lo que se hace es, digamos, una escuela de negocios, claro, con los mismos participantes de esos equipos, a fin de que vayan viendo la manera de manejar su negocio. Es decir, hasta ese momento nosotros no asistimos desde el punto de vista técnico al proyecto. Sí. Si observamos que hay deficiencias técnicas o nos manifiestan deficiencias técnicas, buscamos fundamentalmente con quienes más acuerdos tenemos, que claro, es la Universidad Tecnológica Nacional, puntualmente la de aquí en el caso de La Plata, sí, con la de La Plata, que con quien hacemos un conjunto de actividades, también no solamente esa, sino asistencia a parques industriales, y con ellos tratamos de asistir desde el punto de vista técnico. Nosotros no somos expertos en cuestiones tecnológicas, es decir, ya los hay en el mercado, lo que hacemos es la vinculación. Nosotros somos un organismo de vinculación tecnológica. Y lo que sí asistimos es en la salida al mercado del producto, en la organización de la empresa, en ayudar a evaluar cómo medir la rentabilidad de la empresa, cómo manejar los costos, es decir, todo lo que hace al manejo de la empresa, eso sí, que está conformado, ¿viste?, por la escuela de negocios, ¿no? Que aquel que se anima, que tiene las ganas, que tiene cierta capacidad como para empezar algún proyecto y demás, cuente con el respaldo técnico, para orientarlo, a ver cómo. Y usted habló muy bien de lo que es el trabajo en equipo, que tienen que formar grupos de trabajo no solamente propios, sino que interconectarse con. Ahora le pregunto, tanta actividad que usted tiene, tanta actividad, ¿le queda tiempo para leer? Para leer algo recreativo, digamos. Me queda tiempo para leer, sí, cosas que me interesan todos los días. Me queda tiempo para disfrutar con la familia, disfrutar con mis nietos, con mis hijos. Claro. Me queda tiempo, sí, me queda tiempo. Antes no me quedaba tiempo y tuve un problema de salud.
a partir de ese problema de salud Ahora empecé a tener tiempo. Está bien. Se empezó a administrar distinto. Pasa eso. Empecé a administrar el tiempo de una manera diferente. Entonces, a partir de ahí, bueno, uno reflexiona y dice, bueno, hay cosas que uno tiene que en un momento determinado poner un cierre y decir, esto es hasta acá, de acá para acá, hay otras cosas en la vida que hay que resolver. Y bueno, además porque yo lo escucho que habla con uno, habla con otro, se reúne, que tienen contacto con acá, con allá, bueno, y digo, ¿a este hombre le quedará tiempo de recreación o algo? Sí. Y dígame, lee, además de las noticias diarias, ¿tiene gusto por la lectura o...? ¿Por qué le pregunto esto? Porque nosotros hoy tenemos una consigna, que es ¿cuál es el libro que leíste y te gustó más? ¿Y por qué? ¿Por qué lo recuerda? En líneas generales, no, salvo cosas muy puntuales, lo que leo tiene mucha relación con la actividad que yo desarrollo. Y tiene mucha relación, es decir, puede aparecer como que no tiene relación, pero que en general tiene relación. Sí. Es decir, me interesa mucho conocer experiencias de otros países sobre lo que nosotros hacemos. Me interesa conocer mucho sobre la historia de la Argentina, en lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho, las cosas que se han hecho y las que no se han hecho. Es decir, no tengo vocación por la lectura, digamos, de cualquier tipo de entretenimiento. Ociosa. Sí. Está Para mí siempre dirigida. el ocio pasa por otro lado. Está. El ocio pasa mucho por las actividades manuales, pasa por las cosas que me producen satisfacción del ordenamiento interno de mi casa, por ejemplo, que no siempre es ordenamiento, que muchas veces ahora, después que nos agarró el agua, yo tuve 1,10 metros de agua. Claro. Estamos igual. Yo vengo viene todo desordenado desde el 2 de abril. Vengo trabajando por el orden bastante, Sí. y voy a seguir, calculo que todo el año, porque lamentablemente me gusta hacer muchas actividades manuales que me sacan del otro tema. Es decir, me gusta la pintura, pero no la pintura, claro. La de brocha gorda. Exactamente. ¡Qué bien! Es decir, me gusta Está hacerlo. bien, sí. Me gusta hacerlo, lo encuentro como que es una distracción necesaria. Bueno, pero por todas estas cosas que está diciendo, evidentemente usted es una persona generadora. Sí. Por lo tanto, uno puede entender que se haya dedicado y que sea el presidente de la Confederación. Siempre está generando y generando y generando. Muchas de las cosas que hace, yo diría que el 80, el 90% de las actividades que hace Confederación Económica, yo puedo haber participado en la gestación. Es decir, pero es inviable que yo las pueda hacer. Claro. Es decir, nosotros estamos dando una cantidad de cursos que es muy grande, ¿no? Es decir, no solamente a emprendedores, sino a pequeños y medianos empresarios. Tenemos una línea de cursos que tiene que ver con el desarrollo local y el emprendimiento, que la damos mucho en el interior de la provincia. Yo no las doy. Yo a veces voy a entregar los diplomas. Claro. Bueno, pero usted ha participado en el armado y en la idea. Por y supuesto, bueno. sí. No hay cosa que no se haga en la que no haya participado, pero no soy el artífice material de todas esas cosas. Incluso muchas de las cosas que se generan son parte del equipo de trabajo nuestro. Y ¿no? sí, O sea, por eso son tan importantes los equipos. Y en todo caso, el mérito mío está en la coordinación, o en la conducción, si se quiere. Bueno, pero igual yo le digo, Benassi, que a todas las personas que le decíamos que iba a venir, decían, ay, no te puedo creer, porque realmente usted es muy considerado, así que nos ha jerarquizado el programa en esta charla. Por lo tanto, yo le agradezco un montón que haya venido a Punto de Encuentro. Y bueno, cuando quiera, cuando nosotros digamos, a ver, vamos a hablar de tal cosa, ojalá que usted pueda venir y que nos pueda dar un poco de su tiempo. Cuando quieran, yo no tengo ningún problema que venir, participar, sentar un rato, conversar. Me gusta mucho también explicar las cosas que nosotros hacemos, porque no siempre son
comprendidas. Porque además hoy, por falta de tiempo, primero queríamos hablar un poco de las pymes y de algunas cosas de la actividad económica, pero también sería muy bueno saber qué cosas se hacen en la Confederación, que algunas ya las estuvo diciendo, pero tienen infinidad de actividades y están siempre atentos a todos los que necesitan, los emprendedores, los comercios, bueno, y así que, bueno. Le doy un tema. En la semana pasada, Sí. esta semana, el martes, tuvimos una reunión con el senador Aníbal Fernández y fuimos a plantearle algo de lo que en algún momento tenemos que hablar acá, que es por dónde van a ingresar los containers que tienen que ser depositados en la playa de contenedores que se termina en el mes de mayo del año que viene en el Puerto de La Plata. Bien. Eso lo dejo como incógnita. Lo dejamos para que en algún momento lo picando. conversemos. Bueno, como no, cuando usted quiera, Ladino, arreglamos y vuelve otra vez al programa.